El conjunto inmobiliario es un derecho real que se incorporó en el Código Civil y Comercial de 2015. No estaba contemplado en el Código de Vélez-Sarsfield. Entre los derechos reales, por enumerar algunos, tenemos el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, el usufructo. Es un derecho real con la misma jerarquía. Y por ahí, por desconocimiento, se lo confunde con la figura de los barrios cerrados o los country. Y ayuda en esta confusión que el código en algún momento enumera son conjuntos inmobiliarios, los country, los barrios cerrados, los parques industriales, enumera una serie de, llamémosle establecimientos comerciales, como puede ser un parque industrial, o enumera una serie de lo que conocemos como barrios cerrados, que confunde. Pero el conjunto inmobiliario nace para darle un uso correcto a una subdivisión que se hacía por PH. ¿Cuál es la diferencia principal? El PH fue pensado para edificios en altura, donde todos los dueños de esos departamentos en altura eran dueños de la tierra. El conjunto inmobiliario se crea para subdivisiones, no en altura, sino para subdivisiones donde a lo mejor en un terreno de 2.000, 3.000 metros, muchas hectáreas, hay distintos dueños y ahí cada dueño pasa a ser dueño de su propiedad y lo que es común son los espacios comunes. O sea, volviendo al edificio, la tierra es de todos, pasando un conjunto inmobiliario, lo que es de todos son las calles internas y a lo mejor el clubhouse. Pero cada espacio de tierra pertenece a su propietario. Y vuelvo a remarcar que es un derecho real consagrado en el Código Civil y Comercial de la Nación, donde específicamente el Código determina que los municipios pueden regular en algunos aspectos, regular y no prohibir. Si se pudiera prohibir esto, sería lo mismo de decir que en Villa General Belgrano podemos prohibir la propiedad horizontal o podemos prohibir el dominio, todos derechos reales. Si pudiéramos prohibir el conjunto inmobiliario, podemos prohibir que alguien sea titular de la tierra. Todos derechos reales enunciados en el mismo artículo. Yo esto lo remarco porque se está hablando de que se puede prohibir y esto es así, no se puede prohibir, se tiene que regular. Anoche llegamos a un consenso de no debatir sobre grandes superficies aún, pero sí debatir sobre las pequeñas superficies, que esto, el tratamiento, la regulación de este aspecto en concreto, llega cuando propietarios de complejos de cabañas, que hoy se están reconvirtiendo a la vivienda permanente, ya sea en alquiler o porque los quieren vender para vivienda permanente, ven que esta figura es mucho más adecuada que la propiedad horizontal, por lo que te denunciaba antes. En la propiedad horizontal, esas cabañas que están en un terreno que fueran de todos, hacer cualquier tipo de modificación, agregar un dormitorio, hacer un cerramiento, cualquier cambio, implica la autorización de todos los demás. En un conjunto inmobiliario, hacer una pared más, cerrar una cochera, implica cumplir el reglamento interno. Eso es el principal cambio, porque una figura es adecuada y la otra no para lo que se busca. Después se da el debate del country, del barrio cerrado, que es solo una de las figuras que se contemplan dentro del conjunto inmobiliario, que se pretende decir que es la única, pero no es la única, es solo una de las figuras. Entonces, ¿a qué consenso llegamos ayer? Debatir primero cómo permitimos la reconversión de estos complejos que hoy quieren volcarse a la vivienda permanente. No es necesario aclarar la gran problemática que tenemos en nuestro pueblo de vivienda permanente. Cualquiera que es inquilino sabe la gran problemática. Entonces, redactar una norma que permite esa reconversión. Y después dar el otro debate, donde tranquilamente podemos decir que tengan una mayor, una menor superficie, las calles, la periferia. Es más, del primer proyecto que subió desde el área del Ejecutivo, se trabajó mucho internamente y el proyecto que se presentó anoche planteaba superficies máximas de 8 hectáreas con un lado máximo de 400 metros. O sea, no podía tener más de 400 metros por 200 básicamente ese lugar. En Villa General Belgrano tenemos barrios cerrados en los cuales tienen todos más de 800 metros en uno de sus lados y casi 400 en otro. O sea, la superficie máxima que se contemplaba era la mitad. Donde se contemplaba mucho más restrictivo el uso del suelo, pero muchísimo más restrictivo, mucho más restrictivo en cuanto a las unidades de vivienda, y se contemplaba que debían tener calles perimetrales con alumbrado, con cordón cuneta, con asfalto. O sea, de anoche fue un proyecto muy restrictivo, con el objetivo de que si se instalan sean de una muy alta calidad y nivel de servicios, no como ha ocurrido con los que se han instalado, donde los vecinos tienen calles de tierra, con mal mantenimiento, sin cordón cuneta, con iluminación deficiente y donde no hay conectividad. Porque en los dos barrios que tenemos, y esto que acabo de enunciar es porque hemos tenido reclamos de los vecinos en esos aspectos.
de los vecinos de esos barrios cerrados sobre esos aspectos, y vemos esa realidad. Pero donde no hay conectividad, porque cualquiera de los dos que existen actualmente no se diseñaron pensando en la continuidad de la trama urbana. Entonces, nosotros, el proyecto que ingresó desde la Secretaría de Obras, del Ejecutivo Municipal, contemplaba que permita la mejor conectividad posible de la trama urbana. No se dio tratamiento porque había muchas diferencias de opinión, fue un debate bastante interesante, bastante rico, y sí coincidimos todos en que se debe regular en ese aspecto. O sea, al menos entiendo que hubo consenso en que se debe regular, no que podíamos prohibirlo, y entiendo que hubo consenso en trabajar sobre lo que es primero una superficie de 1,2 hectáreas, 1,2 hectáreas aproximadamente, porque recordemos que en Villa General Belgrano los complejos de cabañas tienen 1 hectárea de tierra, entonces hablamos de aproximadamente 1,2 hectáreas, permitir hasta esa superficie complejos que ya estén habilitados y en condiciones y que quieran reconvertirse. Todo esto fue lo que se habló en esta última sesión y se va a continuar en tratamiento en la próxima. Pero al menos a mí me alegra mucho que tuvimos ese punto de consenso, donde el debate principalmente, la gran mayoría del tiempo giró en torno a la regulación o prohibición, y donde creo que se llegó a entender que teníamos que regular y no podíamos prohibir algo, porque sería, vuelvo siendo reiterativo, igual que decir, en Villa General Belgrano se prohíbe el derecho a la propiedad, el derecho de dominio, y es algo que no se puede regular. Igual que en un terreno común determinamos que si tiene menos de 800 metros, que no puede tener más de tantos lados de superficie, y que es una unidad cada 600 metros, o cada 600, de 601 a 1202, limitamos eso. De esta forma también vamos a regular lo otro. Pero una cosa es regular y otra cosa es prohibir. Así que considero que fue productivo en ese sentido y el debate va a continuar. No creo que se agote en la próxima sesión ni en la que sigue, porque es un tema donde hay posturas ideológicas más que nada en un sentido o en otro, donde por ahí hay concejales que todavía no tienen una postura definida respecto de permitimos que sea cerrado o no permitimos que sea cerrado a más de tanta superficie o menos de tanta superficie. El proyecto de anoche, por ejemplo, contemplaba requisitos del doble de tierra que debía ser cedido a espacios verdes que en un loteo común, porque en un barrio cerrado, en un conjunto inmobiliario donde el acceso no fuera público, las partes internas de espacio público no son de acceso a todos los vecinos. Entonces contemplaba un sector que sea de acceso público para toda la comunidad de Villa General Belgrano y un sector interno. Pero un debate que va a seguir y que va a tener aristas nuevas, pero lo importante es que llegamos a acuerdos sobre ese punto, que los complejos que se quieran reconvertir, en 1 o 2 sesiones vamos a tener una ordenanza que lo permita, para esta forma inyectar inmuebles a la vivienda permanente, que es una preocupación que el municipio no tiene forma de resolver más que con estas pequeñas acciones, porque el municipio no tiene acceso a grandes líneas de crédito para viviendas que sean para alquilar, no tiene acceso a esto, es algo que se tiene que resolver. Municipio, provincia, nación en conjunto, y que no es de fácil solución. Entonces en estas pequeñas soluciones que nosotros podemos brindar, estamos trabajando y hubo consenso al respecto. El proyecto ingresa ahora, lo tratan ahora, tiene que ver con este pedido de reconversión que han recibido de algunos propietarios de complejos, tiene que ver con algún otro proyecto urbanístico que esté dando vuelta. Este proyecto, empezamos el tratamiento del tema el año pasado, donde hubo un trabajo en comisión con el doctor Mariano Esper. El doctor Mariano Esper es un abogado de Buenos Aires especialista en derechos reales justamente, que fue como una charla introductoria sobre este tema, que esto se brindó a la totalidad de los concejales, tanto los que titulares como los que habían ejercido alguna suplencia, para que todos estén informados. Y después, debido a diferencia de opiniones entre los distintos bloques, donde algunos bloques manifestaron que no iban a tratar ni siquiera el tema, lo siguió trabajando directamente el área y fue lo que se subió ayer para el debate. Esto es porque hay interés de algunos complejos reconvertirse, y hay una realidad donde nosotros hoy tenemos en consideración que si ingresara un proyecto de este tipo de gran superficie, no tenemos normativa. Por eso se dictó un statu quo al respecto, porque si no existiera el statu quo que fue prorrogado, el día de mañana ingresa un proyecto queriendo abarcar 200, 300 hectáreas y al no haber normativa, ese proyecto no teníamos normativa para decir, ¿es válido o no es válido? ¿Se acepta o se rechaza? Entonces lo primero que se hizo fue sancionar un statu quo para que no puedan presentarse ese tipo de proyectos y trabajar para tener una ordenanza que lo reglamente. Continúa vigente ese statu quo. Se prorrogó anoche porque vencía en el día de hoy. Se prorrogó por 30 días aproximadamente, se prorrogó hasta los primeros días del mes de mayo.
Sigue el debate entonces. Muchas gracias. Sigue el debate y un debate que creo que mientras sea constructivo es totalmente bienvenido. Anoche hubo vecinos, debido a la mejora de las condiciones sanitarias se pudo permitir el ingreso de vecinos, siempre obviamente los vecinos en calidad de oyente, pero está bueno que se dé este debate y sobre todo que se dé cuando es constructivo, no cuando se hace a través de querer instalar en la sociedad argumentos totalmente errados, que no digo que haya mala fe, pero muchas veces por desconocimiento. O sea, muchas veces se argumenta en forma errada por un desconocimiento o por no buscar el asesoramiento correcto. Y en ese caso, o sea, yo tengo una postura muy clara que nuestra potestad es regularlo y que no podemos prohibir algo, ¿no?, de ese tipo. Hay muchas cosas que se pueden restringir. Se comparó esto con el juego. El juego no es algo que está consagrado como un derecho en el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces no podemos comparar dos cosas totalmente distintas. Acá si alguien sostiene que se puede prohibir la propiedad horizontal o el dominio, podemos decir que se puede prohibir el conjunto inmobiliario. Pero obviamente ningún abogado va a salir a decir eso.